Bienvenidos a estos videos de la unidad 2 de la materia de tópicos avanzados de programación, donde estamos iniciando el estudio de la forma en la cual nosotros podemos implementar programas que manejen subprocesos o hilos. Bien, en este caso vamos a implementar un primer proyecto. El proyecto le vamos a dar el número 01 de la unidad 2 y le vamos a llamar al proyecto contadores. ¿Y cuál es la idea de este proyecto? Imprimir el resultado que se genera por aplicar dos contadores a través de un ciclo y también de utilizar una herramienta que tiene NetBeans que se llama Profile, ¿sí? Para analizar el comportamiento de cuando se está ejecutando o se está corriendo una aplicación en Java. Muy bien, vamos a hacer esto, pero antes tenemos que preparar nuestro entorno de trabajo, NetBeans, y hacer las carpetas necesarias para poder trabajar con los proyectos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear en nuestra carpeta del curso, como tenemos una carpeta en proyectos donde tenemos los proyectos de la unidad 1 que estuvimos trabajando previamente. Ahora vamos a crear una carpeta nueva que le vamos a llamar unidad 2 y en esa carpeta es donde nosotros vamos a guardar todos los proyectos de la unidad 2. ¿Ok? Teniendo esto hecho, pues entonces ya vamos a nuestro entorno de desarrollo. Aquí tenemos NetBeans, tenemos los proyectos de la unidad 1. Bien, están agrupados, ¿sí? Aquí vamos a crear entonces un grupo de proyectos que va a agrupar ahora a los proyectos de la unidad 2. Entonces le generamos un nuevo proyecto y le ponemos como nombre el nombre de la materia, el semestre y la unidad 2. Y aquí ya sabemos que debemos apagar esta opción y la de la segunda de que salve automáticamente la lista de proyectos la dejamos disponible y creamos allí nuestro proyecto. Ya tenemos esto, ¿sí? Entonces vamos a trabajar ahora con nuestros proyectos de la unidad 2. Vamos a crear este primer proyecto, ¿sí? Sabemos que necesitamos trabajar Java con la herramienta AND y es una aplicación de Java. Y entonces a esta le vamos a llamar, ¿sí? 02 contadores. Así le vamos a llamar. Entonces hay que checar que esté colocado en la carpeta indicada. Buscamos entonces nuestros cursos y es el curso de tópicos y entonces aquí tengo la carpeta de proyectos y en la unidad 2 es donde vamos a guardar este proyecto. Entonces vamos a trabajar, vamos a decir que el paquete se llama solamente contadores y que la clase main pues también se va a llamar así, contadores, ¿sí? Entonces terminamos y lo que nos genera pues es ya la clase contadores con el método main, como lo vemos aquí. Muy bien, pues ahora vamos a implementar el código de contadores. Vamos a regresar a nuestras diapositivas para analizar cuál es el asunto. Bien, entonces nosotros vamos a crear un proyecto, ¿sí? Donde observen que solamente vamos a tener un método estático donde vamos a imprimir, ¿sí? Ese método tiene adentro un ciclo donde nosotros simplemente imprimimos un nombre que le pasamos como parámetro y el valor de la variable de control, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Ahí vamos a introducir aquí un primer método que tiene relación con los hilos, con los threads. Es el método sleep. Este método me permite, ¿sí?, suspender la ejecución de un hilo y mandarlo a la cola de hilos suspendidos, ¿sí?, o hilos bloqueados. ¿Sí? En este caso
yo tengo la capacidad con este método de indicarle cuánto tiempo en milisegundos, ¿sí?, voy a dejar de ejecutar el proceso. Como en este caso el método imprimir se está llamando desde el método main, aquí tenemos esta línea, entonces realmente el hilo que estamos suspendiendo es el hilo main. Entonces fíjense ustedes que cuando se ejecuta el método sleep, el hilo main ya no se ejecuta, y como ya no se ejecuta, no debe permanecer o no debe estar, no debe retener al procesador, debe dejar el procesador e irse a la cola de hilos bloqueados o suspendidos, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que otro proceso o subproceso puede tomar el tiempo de procesamiento. ¿Ok? Bien, veamos en el método main qué pasa. Vamos a crear un ciclo con dos contadores, ¿sí? Vamos a asignar el contador a un nombre, vamos a imprimir su nombre, vamos a decir que inicia el contador y vamos a llamar al método imprimir, a este método. Y al final vamos a decir que termina el contador y que termina el método main. Es un ejemplo muy simple. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso en nuestro código. Aquí vamos a crear entonces un ciclo. Que 2, o sea, va a ser 2 veces y más. Ahí está nuestro ciclo. Entonces vamos a definir una variable que se llame nombre, a la cual le vamos a poner c más el valor de i, ¿sí? Más, ok, la variable de control no se llama i, se llama contador. Entonces aquí vamos a aprovechar y vamos a utilizar la tecla control, ¿sí?, para cambiar el nombre. Si no, podemos renombrar, a ver si nos permite, sí, y le damos contador, pero con control R debe funcionar. Ya aquí cambió todas las ocurrencias de la variable i por la variable contador. Ahí tenemos, ok. Y entonces vamos a mandar aquí nuestro ciclo, nuestro mensaje: inicia contador nombre, ¿sí? Y luego le vamos a decir termina contador nombre, ¿sí? Y ahí, y al final le ponemos termina el método main. Creo que así lo tenemos. Hay que imprimir el nombre del contador solamente, ¿sí? Así. Ok, ya tenemos entonces. Observan, esto es algo muy sencillo. Así. Si nosotros corremos este programa así sin el método imprimir, pues simplemente no tarda ni siquiera un segundo, y aquí observamos la salida: contador 1, inicia, termina, luego continúa el contador 2. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer el método imprimir. Ahí está, y le vamos a pasar a el nombre, ¿sí? Como este método no existe todavía, pues lo podemos crear. Aquí está. Y es un método estático porque observen que no estamos creando objetos en este ejemplo que estamos trabajando ahora, ¿sí? Y como saben, todos los métodos que crea NetBeans les pone acceso privado, no tenemos ningún problema aquí, ¿sí? Vamos a ver, entonces aquí vamos a crear un ciclo. Aquí el ciclo sí es con i, exacto, desde 0, y le vamos a decir que solamente cuente hasta 10, ¿sí? Ahí está. Y entonces lo que vamos a imprimir es el nombre del contador que le estamos pasando más el valor de i, ¿sí?, más igual el valor de i, así.
Eso es todo lo que vamos a poner ahora. Ok. Entonces esto va a imprimir un ciclo. Entonces este método se va a llamar dos veces, uno para el contador 1 y otro para el contador 2. Entonces veamos a ver qué pasa. Observen como algo que nosotros esperaríamos. Empieza el contador 1 y empieza a contar. ¿Sí? ¿Sí? Aquí, creo que lo llamamos, ¿sí? Este método de imprimir debe estar entre los dos mensajes de que inicia y termina. ¿Ok? Entonces observemos. Nos dice inicia el contador 1, cuenta, termina el contador 1, el contador 2 inicia y termina. Y finalmente termina el método main. ¿Sí? Observen que con en este tiempo, 0 segundos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos hacer que esto sea más lento. Pues aquí observen en el ciclo, dentro del ciclo, después de que imprimimos, vamos a llamar a un método estático de esta clase que tiene Java, la clase thread, que lo que hace es que genera, ese es el que me permite trabajar con subprocesos, y el método que le vamos a usar es el método sleep, ¿sí? Que aquí le tengo que decir cuántos milisegundos va a estar suspendido. Entonces le vamos a dar 1000, de tal forma que cada vez que imprima quede suspendido, ¿sí? Un segundo. Bien, como nosotros estamos forzando a que un proceso salga del procesador, puede ser que, y a eso se le llama una interrupción del proceso, puede ser que suceda alguna excepción por algún problema. Entonces, en este caso, de igual forma como cuando manejamos archivos y otras cosas, Java me obliga a manejar una excepción. Entonces nosotros ocupamos el bloque try catch, y la excepción que se puede generar es una excepción de interrupción. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a decir, en lugar de logger le vamos a poner error de interrupción, y lo imprimimos y nos salimos con un error. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Y entonces aquí me indica que el sleep está llamado en un ciclo y es una simple advertencia, pero nosotros queremos hacer eso. Cada vez que se imprima queremos que espere un segundo con este método. Entonces, si yo ocupo sleep, necesito utilizar try catch, o ya saben también que pueden aquí lanzar la excepción para que, bueno, más bien indicar que la excepción no va a ser trabajada en este método, sino en el método que lo llame a través de la instrucción throws. ¿Ok? Bien, vamos a correr este programa con el sleep. Observen que ahora va más lento. ¿Sí? Es un segundo lo que está esperando. Ahí termina y inicia el contador 2. ¿Sí? Y observen que aquí nos dijo que tardó 22 segundos. Puede que varíe esto, pero básicamente el tiempo mínimo que va a poner ahí es 20 segundos. ¿Sí? Entonces, observen que aquí es una operación normal, como nosotros pudiéramos esperar. Está aplicando las instrucciones de manera secuencial. Primero toma un contador y después toma el otro contador. ¿Sí? Y ahí tenemos, ok, aquí en mi computadora tarda 22 segundos. Ok, sí son 22 porque estamos considerando el 0. Entonces sí son 11 segundos para cada uno de los contadores. Muy bien, regresemos a nuestras diapositivas. Pues este es un código muy sencillo.
¿sí? Les insisto, estamos generando solamente la ejecución del método main con un método interno aquí, imprimir, ¿sí? No hemos generado nada nuevo. Nos regresamos a nuestras diapositivas, ¿sí? Y ahora vamos a checar, ¿sí?, que hay una herramienta muy importante que tiene NetBeans que se llama la herramienta Profile o análisis de perfil, o también se le conoce como perfilado de un programa o profiling, ¿sí? Con esta herramienta nosotros podemos analizar el comportamiento que tiene un programa cuando está corriendo, cuando se está ejecutando, cómo accesa la memoria, cuánto tiempo tarda cada uno de los métodos o elementos que forman parte de nuestro programa, ¿sí? Entonces, a veces se dice, oye, sácale el profile al programa para ver qué método tenemos que mejorar. Pues es ocupar una herramienta similar en este y en cualquier lenguaje, ¿ok? Observen que esa herramienta está colocada, ¿sí?, en nuestra barra de herramientas con este símbolo. Bien, vamos a trabajar con ese y nos va a generar un diagrama como el que tenemos aquí, donde nos está colocando cuáles son los hilos que se están ejecutando, y como observamos, aquí tengo el hilo principal, el hilo main, y tengo otros hilos que son los que habíamos visto en el video anterior. Y aquí observamos cómo va pasando el tiempo en segundos, en centésimas de segundo, ¿sí? Y vemos aquí que algunos están corriendo conforme todo el tiempo, ¿sí? Sobre todo el color verde me indica que están corriendo, y otros que están suspendidos aquí hay 4 formas de suspender un subproceso. Aquí tenemos la lista de hilos, aquí tenemos el estado de los hilos, y si está en verde es que está corriendo. Observen aquí que el main pues tiene un segmento verde y otros que está en morado. ¿Por qué? Porque está precisamente en espera con el método sleep, ¿sí? Entonces lo que es morado, lo que es amarillo, lo que es naranja, bueno, sí, es algo así como amarillo, ¿sí? Eh, Significa que estos hilos están suspendidos, están en espera. ¿Ok? Bien, vamos a checar eso ya en nuestro entorno. Observen ustedes que, como les decía, aquí tenemos la herramienta para hacer el perfil. Entonces nosotros podemos seleccionar aquí que quiero hacer el perfil. Esto es lo que quiero hacer, la primera opción. Entonces la selecciono y aquí me dice que hay que configurar, ¿sí? Para hacer la configuración yo puedo checar los métodos, qué objetos está ocupando, los hilos. Cuando hablamos de métodos, pues estamos hablando de cómo se van llamando y el tiempo, etcétera, ¿no? Etcétera, varias cuestiones que yo puedo analizar del comportamiento de mi aplicación. Entonces vamos a configurar la sesión aquí. Yo lo que quiero es ver los hilos, esto es lo que me interesa ahora. Selecciono los hilos y entonces ahí ya está listo. Observen que aquí tenemos ya abajo los colores que vimos en la diapositiva, y entonces ahora vamos a correr el programa, ¿sí? Y ahí dice, ahora ejecuta una calibración inicial porque no se ha hecho ninguna calibración. Ahí esperamos, está calibrando y dice ok, ya está perfecto. Y ahora ahí ya está ejecutando el perfilado. Aquí nos genera una ventana donde es la salida y algunos mensajes, pero si nosotros observamos acá, aquí vemos cómo se va comportando cada uno de los procesos, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo. ¿Okay? Entonces empezó acá, observen, ¿sí? Y aquí dijo que ya terminó. Le voy a decir que no quiero que me vuelva a mandar este mensaje, y aquí ya está. Entonces aquí tenemos
el perfilado. Aquí hay una forma de... aquí lo tenemos. Aquí podemos hacer que sea más grande el tiempo o menos para tener una perspectiva de cómo se fue ejecutando esto. ¿Sí? Observen que aquí al final, ¿sí?, el hilo main ya no existe porque ya terminó su ejecución. Entonces vamos a correrlo de nuevo para observar de nuevo cómo va perfilándose. ¿Sí? Aquí el hilo main. Ok, aquí podemos nosotros mostrar. Aquí nos está mostrando los hilos que están vivos, pero yo le voy a decir que quiero que muestre todos los hilos. Y ahora sí aparece el método main. Observen cómo el método main, sí, nada más estuvo aquí un tiempo y todo lo demás apareció durmiendo. Vamos a hacer un poco más grande esto, a ver si se alcanza a ver. ¿Sí? No, se alcanza a ver solamente que está durmiendo. ¿Sí? Pero esa es la forma en la cual nosotros podemos ver el perfil de un programa, y observamos que aquí hay, incluso hay un limpiador común que es el que libera toda la aplicación. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros podemos observar cómo están trabajando los hilos, ¿sí?, en una aplicación. Fíjense que los hilos también dependen del sistema operativo. Es probable que ustedes, si están trabajando con Windows, este hilo no aparezca, ¿sí?, porque este es propio de Linux, ¿sí? Muy bien, entonces ya aquí aprendimos cómo ver, por lo menos estamos viendo cómo se comportan los diferentes subprocesos en una aplicación en Java, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con nuestra aplicación, con nuestro diapositiva. Y entonces aquí nosotros podríamos analizar cada uno de estos elementos. Finalizer es un hilo que indica aquí que va a ejecutar el método finalize de un objeto que se va a eliminar. Y este reference handler maneja la lista de referencias que se pueden eliminar de la memoria. Entonces este hilo es el que checa cuáles son los objetos que se pueden eliminar de la memoria. Entonces estos dos hilos están asociados al recolector de basura. Y este método maneja los mensajes enviados entre el sistema operativo y la máquina virtual. Recuerden que en Java la máquina virtual se está ejecutando y es el intermediario entre el sistema operativo y la aplicación. Entonces este hilo es el que interactúa con el sistema operativo. Este otro es propio de Linux, actualiza el estado del proceso, ¿sí? Cuál es el estatus que tiene para que los recursos sean liberados cuando el proceso termine. O sea, se está pendiente de que el proceso termina para decir que los recursos disco, ¿cómo se llama?, unidades de entrada, salida, USBs, etcétera, ya puedan ser usados por otras aplicaciones. Y finalmente este último hilo es el que descarga la máquina virtual de la memoria cuando el programa finaliza. ¿Okay? Y ahí es donde podrían decir quienes critican a Java que eso es tiempo de ejecución que impacta en el proceso en el desempeño o en la eficiencia de un programa. Entonces estos tres son hilos que interactúan, hacen que la máquina virtual tenga una interacción con el sistema operativo. Continuamos con nuestras diapositivas. Y bueno, por el momento sería todo, sería nuestro primer proyecto donde nosotros vemos cómo poder usar el método sleep y la herramienta profile. Les agradezco mucho su tiempo y en el próximo video ya vamos a implementar este mismo ejemplo de contadores, pero utilizando hilos de procesamiento. Bien, que todos ustedes estén muy bien. Hasta luego.